Amado Dios, te damos gracias en esta mañana por este nuevo día que tú nos das. Gracias, papito, porque hemos venido a alabarte, a adorarte, a exaltarte, a glorificar tu nombre, a declarar que tú eres el Señor de nuestras vidas, Padre. Gracias porque solamente en tu presencia tenemos plenitud de vida, plenitud de gozo. Padre, qué bueno es poder estar delante de tu presencia, Señor, para adorarte. Y como sabemos claramente, de acuerdo a tu palabra, Señor, que solamente aquí estamos entrenando, porque en tu presencia, cuando estemos delante de ti, Señor, estaremos adorándote eternamente, Señor. Y qué bueno es poder saber que estar en tu presencia es muchísimo, muchísimo, muchísimo mejor. Gracias por este día, Señor, que hemos venido para tomar este tiempo, Señor, de poder escuchar de tu palabra, poder aprender de ti, poder recibir de ti, Señor, sabiendo que tú que has iniciado la buena obra en nosotros, Señor, tú no vas a parar hasta terminarlo. Y en esta mañana hemos venido a aprender de ti, a recibir la palabra que tu Espíritu Santo ha preparado para nosotros en este día, Señor. Y como hijos tuyos hemos venido para adorarte, exaltarte, glorificar y ser recibidos, recibir esa palabra que tú tienes para nosotros en este día tan especial. Gracias, Padre, a ti sea toda gloria y honra en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, el Señor es bueno, amén. Hoy es un día de bendición, es un día de celebración, 28 de julio del 2024. Es un día que el Señor ha creado para su gloria y para su honra. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Hoy es el día del Señor. Amén. Y este 28 de julio en nuestro país, en el Perú, celebramos el día patrio, el día que se gritó el grito de independencia, el grito de libertad. Y qué importante para nosotros como hijos de Dios que aprendamos a vivir en esa vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Y en este tiempo que estamos hablando acerca de nuestro caminar como justos, que vivimos por fe, queremos darnos cuenta que nuestra fe nos guía siempre, amados hermanos, hacia un solo objetivo. Y ese objetivo es la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Amén. No es que una persona haya dicho que eres libre, no solamente que una persona te diga que eres libre, sino que la libertad viene de parte de aquel que realmente nos hizo libres. Su palabra dice que si Jesús te ha hecho libre, verdaderamente vas a ser libre. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que levantar el nombre del Señor en alto. Y en esta mañana vamos a dar lugar a que el Señor nos enseñe a través de su palabra cómo nosotros podemos disfrutar esta libertad que tenemos en el Señor. Como justos que vivimos por fe, vamos a poder vivir esta vida que Dios quiere que cada uno de nosotros pueda vivir cada día de su vida. Amén. Por lo tanto, en la palabra de Dios en Hebreos capítulo 6, verso 12, que estamos meditando cada semana, nos va a ayudar a entender claramente hacia dónde Dios quiere llevarnos. Y es necesario, amados hermanos, que cada uno de nosotros tomemos la decisión, no solamente el día de hoy, sino todos los días de nuestra vida, de vivir conforme al plan y la voluntad de Dios. Que cada día decidamos vivir para agradarle a Dios. Que no demos lugar a que las circunstancias nos desenfoquen de nuestro caminar con Dios. No permitamos que las circunstancias nos saquen de los propósitos y de los planes que Dios tiene para nosotros. Que no permitamos que las circunstancias nos lleven a otro destino que no sea agradar a nuestro Dios. Por eso es que en Hebreos capítulo 6, verso 12, dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredarán las promesas. ¿Cuántos quieren heredar las promesas de Dios acá? Amén. Dios nos ha dado, amados hermanos, preciosas y grandísimas promesas para que cada uno de nosotros podamos disfrutar en nuestro tiempo. ¿Y cuándo va a ser eso? ¿Cuando estemos en el cielo? No, es cuando esté aquí en la tierra. Por eso que Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado, para que nosotros podamos experimentar, disfrutar, ver. Y cuando los discípulos empezaron a seguir a Jesús, ellos podían ver cómo Dios había acercado el cielo acá a la tierra. Y Él quiere que nosotros, los que hemos creído en Él, podamos también heredar esas promesas, recibir esas promesas, disfrutar esas promesas. Por eso dice, a fin de que no os hagáis perezosos. Y es muy importante, hermanos, que en este tiempo la iglesia de Dios necesita estar de pie, necesita estar en movimiento, necesita estar activa. No es una iglesia que tiene que ser pasiva, perezosa, apática, que está quieta, que piensa que por no hacer nada está haciendo lo bueno. No, nosotros no podemos estar, como se dice, no, estáticos o como se dice, no, como estatuas sin movernos. Tenemos que estar en movimiento porque somos una iglesia viva. Somos una iglesia viva y la iglesia viva está en movimiento, está en constante actividad, haciendo el plan y propósito
que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Por eso que por la fe, dice, ¿no?, que tenemos que ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredarán las promesas. Entonces, amados hermanos, si no somos perezosos y estamos pacientemente esperando, con fe y paciencia, vamos a recibir esas promesas. Y las promesas de Dios, amados hermanos, son mucho más allá de lo que tú piensas o te imaginas. Tal vez tú estás esperando tener algo, de repente, no sé, una casa nueva, un carro nuevo, un nuevo negocio, un nuevo trabajo, un nuevo jefe, lo que gustes tener. Dios quiere darte mejor dicho, Dios quiere que tú recibas la promesa que Él te ha concedido. Amén. Y para ello, amados hermanos, necesitamos este elemento clave en la vida de todo creyente, que es cómo movernos en libertad. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo nuestra fe, cómo tu fe te va a hacer libre. Una fe que nos hace libre. ¿Cuántos tenemos una fe poderosa? Amén. Porque hemos recibido una fe que no viene por lo que yo pueda haber hecho, sino por lo que Dios depositó en el corazón de cada uno de nosotros. Amén. Y si Dios lo puso en nosotros, es poderoso para hacer todo lo que Dios desea hacer en nosotros. Tenemos una fe poderosa. Y en esta mañana, antes de empezar, quiero que vayamos a la palabra de Dios, la cual nos va a dar a nosotros la luz necesaria para poder entender lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos. Amén. ¿Cuántos están listos para ir a la palabra de Dios? Amén. Vamos entonces al libro de Juan, capítulo 8. Jesús es la verdad. Él mismo había dicho en versículos atrás, él dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. ¿Se acuerdan? Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y Él estaba ministrando y mucha gente escuchaba el mensaje. Y escuchaba el mensaje. Y como muchos de los que están aquí presentes y los que están escuchando, pues pueden estar escuchando el mensaje, prestando atención al mensaje, reuniéndose para escuchar la palabra de Dios. Y muchos de ellos creían en el mensaje y otros no creían en el mensaje. Muchos lo aceptaban y muchos lo rechazaban. Pero Jesús estaba hablando a un grupo de judíos quienes habían creído en él. Acuérdense que los judíos, amados hermanos, no creían en Jesús, pero sí habían algunos que habían dado lugar a que el Espíritu Santo les revelara en las Escrituras quién era Jesús y empezaron a creer en él. Y Jesús empieza a hablarles, ¿no?, de una manera que ellos puedan entender en qué consiste una vida real, una vida sincera, una vida firme con el Señor. Y el Señor Jesús habla en Juan capítulo 8, verso 31 en adelante. Si usted tiene su Biblia, me gustaría que me acompañaran, porque la palabra de Dios es la verdad, amén. Y tenemos que ceñirnos a la palabra de Dios. En el verso 31 dice así, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cuántos discípulos de Jesús estamos acá? Entonces, si somos discípulos de Jesús, entonces tenemos que permanecer en quién? En mis circunstancias, en lo que yo pienso, en lo que creo, en lo que me está pasando o en la palabra de Jesús. ¿En qué tenemos que estar firmes? Tenemos que permanecer en la palabra de Jesús. Y el verso 32 dice esto, ¿no? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y sigue diciendo, le respondieron, linaje de Abraham somos, judíos, dice, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seremos libres? Fíjense, amados hermanos, que los judíos se aferraban mucho a la fe en Abraham, en Isaac y en Jacob, los patriarcas, y en la ley de Moisés. Para ellos eso era su fe, su vida cristiana, su vida de su comunión con Dios. Y cuando Jesús le dice, si ustedes permanecen en la verdad o conocen la verdad, van a ser verdaderamente libres. Y ellos directamente se van a la palabra y dicen, no, somos linaje de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seremos libres? Y en el verso siguiente dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y sigue diciendo, y el esclavo no queda en la casa para siempre, en cambio el hijo se queda para siempre. Así que dice, si el hijo os libertare,
seréis verdaderamente libres. Amén. Seréis verdaderamente libres. Dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Qué importante, hermanos, que a veces podemos estar yendo a la iglesia, podemos estar leyendo la palabra, podemos conocer plenamente la palabra, tener un montón de versículos en nuestra cabecita, pero muchas veces no tener la revelación de ella. Muchas veces tener mucha información, pero no tener al Espíritu Santo quien te lo muestra, quien te lo revela y quien te va a ayudar a que puedas vivir la palabra de Dios. Y lo que Jesús le estaba diciendo claramente a ellos eran, la palabra es lo mejor que pueden tener, pero esta palabra le tiene que revelar qué cosa, la verdad, no lo que yo creo, no mi religión, no mis creencias, mis ritos, tradiciones. No, la palabra te tiene que revelar la verdad. Y Dios te dice en esta mañana, cada vez que tú leas tu palabra, busca la verdad de Dios. Busca la verdad de Dios. Este mundo está, mejor dicho, este mundo ha dejado de prestar atención a buscar la verdad. Este mundo busca su conveniencia. Este mundo busca lo que a ellos les parece mejor. Aunque no sea la verdad, no importa, yo me siento bien acá. Y si yo no hago daño o no hago daño a nadie con mi mentira o con mi error que esté, estoy bien. Y estoy feliz con lo que tengo. Y han cambiado, como dice la palabra, la verdad por la mentira. Y han cambiado la mentira como si fuera una verdad. Y tratan de imponer una mentira como algo real en la vida del ser humano. Pero el Señor dice, si tú conoces la verdad te va a hacer libre. Entonces, para que nosotros podamos entender cómo ser verdaderamente libres, tenemos que saber cómo vivir en la verdad. Y cada vez nosotros decimos, bueno, yo no soy esclavo de nada, yo también yo soy libre, vivo en un país libre, puedo moverme por donde quiera, puedo hablar lo que quiera, no tengo muchas restricciones como sí. Hay otros países en este tiempo, hoy, 2024, que hay gente que no puede tener esa libertad que tenemos nosotros acá. Hay otros países donde la gente no puede moverse ni hablar más allá de lo que el gobierno diga. Gracias al Señor aún estamos en un país libre. Con sus limitaciones, con sus defectos, con sus fallas, aún podemos tener o tenemos un país libre. Pero este mundo cada vez se está arrinconando más a la verdad y cada vez está tratando de mostrar su mentira como una verdad. Y nosotros necesitamos darnos cuenta de que podemos ser esclavos, cómo podemos llegar a esa condición de esclavitud. Y el Señor quiere ayudarnos en esta mañana para que nosotros seamos verdaderamente libres. ¿Cuántos quieren ser libres aquí en esta mañana? Amén. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor, porque en la palabra del Señor vamos a encontrar la verdad, cómo nosotros podemos llegar a ser libres. Pero para antes de poder llegar o entender cómo vamos a ser libres, vamos a entender un poquito que muchas veces nosotros hemos sido esclavos de muchas circunstancias, de muchas situaciones en nuestra vida. Y normalmente somos esclavos a veces del error, de la mentira, del exceso de confianza, de muchas cosas que están atacando nuestra vida y nosotros los estamos tomando como si fuera algo normal. Y nos hemos acomodado a ello. ¿Por qué? Porque no hemos buscado la verdad. Y en este tiempo, lamentablemente, desde el púlpito hay muchos predicadores, muchos pastores, muchos ministros que comparten la palabra de Dios de una manera equivocada, de una manera sesgada, de una manera, digamos, parcial. Y sabemos que si tú me dices una verdad a medias, obviamente no es verdad. Y queremos que el Señor nos ayude a través del Espíritu Santo a trazar bien la palabra de verdad, porque solamente la palabra verdadera, esa palabra, te va a hacer libre. Amén. Algunos de los errores que normalmente cometemos y que lo cual nos hace esclavos en nuestras vidas es que pensamos que podemos alcanzar al Señor de diferentes maneras. Hay mucha gente que dice, bueno, yo puedo ir al cielo de diferentes maneras, ¿no? Yo creo en Dios a mi manera. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa frase? Yo voy a la iglesia y hago lo que creo que es conveniente, ¿no? Otros dicen, bueno, yo puedo ser salvo, ¿no? Y realmente, si cumplo lo que me dicen, yo creo que puedo seguir mi vida como quiera vivir. Y no se dan cuenta que están siendo esclavos
a su vieja manera de vivir. Pablo cuando le escribe a los colosenses dice, si ahora han resucitado con Cristo, tienen que buscar las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios, no mirando las cosas de la tierra, sino las cosas celestiales, porque ahí, hacia ese lugar nos dirigimos, porque hemos sido hechos libres de este mundo de pecado. Pero muchas veces tomamos la palabra de Dios a medias y empezamos a ver que las cosas del Señor simplemente son, como dice, ¿no? Como yo puedo llevarlo, así lo voy a llevar, ¿no? Dios no me exige mucho. Y empezamos a ponerle ciertas frases y títulos a Dios que Él nunca ha dicho en su palabra. Como dice, bueno, yo hago esto, pero bueno, yo creo que Dios me entiende, ¿no? La clásica, Dios me entiende o Dios me va a perdonar, peor. ¿Sabes que estás cometiendo un pecado? Pues dice, sí, pero Dios me perdona porque Él es bueno, Él es amor y Él me va a perdonar y yo sigo en mi pecado. Y Dios no quiere eso, no, Dios no quiere que vivamos de esa manera. Él quiere que nosotros entendamos que si estoy haciendo lo malo, tengo que arrepentirme de ello y empezar a hacer lo bueno. Amén. Por eso que eh, el Señor decía en Juan capítulo 14, verso 5, decía, nadie viene al Padre sino a través de Jesús. Nadie va a conocer la verdad si no es a través de Jesús. Amén. Si nosotros estamos deseosos de conocer la verdad, la cual nos va a hacer libre, tenemos que acercarnos primeramente a quién? A Jesús. Amén. Otro error, otra mala enseñanza que a veces nos lleva a ser esclavos es que pensamos que puedo ser salvo de otra manera. Pienso que sí, Jesús es el que nos salve, es cierto, pero también mis buenas acciones me pueden llevar al cielo. Si yo soy una buena persona, mis buenas obras me pueden ayudar y yo puedo al menos llegar ahí, aunque sea la puertita, pero voy a llegar. Y entramos en ese pensamiento no mediocre de simplemente hice lo necesario o la justa. Pero Dios no hace las cosas así, ni mucho menos permite un plan B. Él tiene un solo plan. Él no dijo, yo soy uno de los caminos que va a llevar al Padre. No, él dijo, yo soy el camino. Singular, un solo camino que nos lleva al Padre. Jesucristo. Amén. Y cuando nosotros nos enfocamos en Él y nuestra fe en Jesucristo, nuestras obras pasan, no cuentan. Ni siquiera pasan a un segundo plano, no cuentan. Por eso la Biblia dice en Efesios 2 que nosotros somos salvos por medio de la fe. Y ese es por gracia, un regalo que viene de parte de Dios. O sea, Dios nos salva por su gracia y por su amor. Y no quiere que nosotros hagamos nada, porque tus obras, y no por obras para que nadie se gloríe, dice. O sea, mis acciones no me van a salvar. Una gran diferencia es que yo haga cosas por causa de lo que soy en Dios y otra cosa es que yo haga algo para tratar de llegar a ser alguien en Dios. Yo no hago obras para ganarme el cielo o para tratar de agradarle a Dios. Yo hago obras porque ya le agradé a Dios y ya llegué al cielo y ya vivo para el Señor. Amén. Entonces, vivamos una vida libres de esos errores que hemos estado cometiendo. Amén. Otro concepto errado del mundo y a veces de los cristianos es que piensan que todo el mundo va a llegar al cielo, pero no es verdad, hijito. No todos van a llegar al cielo, solamente aquellos que han puesto su fe en Jesucristo, todos aquellos que han creído en Jesucristo. Juan 3:16 claramente nos dice, ¿no? Que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero dice muchas veces este mundo no busca a Jesús, sino busca al contrario, apartarse de Él, irse hacia la oscuridad, porque sus obras son malas y no quieren exponerlas y no quieren dejarlas, están disfrutando esa vida de pecado. Pero cuando conocemos la verdad, esa verdad nos va a hacer libres. Y Dios quiere que vivamos en esa libertad constantemente. Amén. Por lo tanto, tenemos que darnos cuenta que cuando nosotros hemos creído en el Señor de todo corazón y hemos tomado la decisión de vivir para el Señor, de rendirnos hacia Él, nuestra salvación es segura. No es que hoy día soy salvo y de repente hice algo malo y ya no soy salvo. No, mi salvación no depende de mí. Mi salvación depende de lo que Dios ha hecho por mí.
Amados hermanos, cuando nosotros entendamos y tengamos esa revelación clara de que yo soy salvo por lo que Dios hizo por mí, y si yo me cometí un pecado, abogado tengo delante de Dios a Jesucristo el justo, el cual me limpia y me libra de toda maldad. Qué importante, hermanos, es entender que si yo estoy con el Señor, siempre voy a estar con el Señor porque el Señor me ha dado una salvación segura. Eso no me da libertad para yo hacer lo que me dé la gana, al contrario, esa es una responsabilidad de mi parte, de poder honrar a mi Dios cada día de mi vida. Por eso la palabra dice, si nosotros hemos muerto al pecado, ya no vivimos más para el pecado. Y lo que ahora vivimos, lo vivimos para el Señor, para alabar y para adorar a nuestro Señor. Por lo tanto, en este texto que Jesús dice en Juan capítulo 8, versos 31 y 32, dice, cuando dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y desatando esta gran verdad, ¿no? Y diciendo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Punto número uno para que nosotros empecemos a ser libres realmente es que conozcamos la verdad. Amén. ¿Y quién es la verdad? ¿Quién es la verdad? Un día Jesús estaba frente a Pilatos y Jesús le dijo, si tú conocieres la verdad, realmente obviamente vas a actuar de otra manera. Y él dijo, ¿quién es la verdad? Y mucha gente en este mundo no conoce la verdad. Como dije hace un momento, este mundo ha cambiado la verdad por la mentira. Este mundo está viviendo como a ellos le parece bien, aunque no sea la verdad, pero mientras ellos estén bien y contentos y felices ahí, están felices como están. Y como iglesia de Dios necesitamos afirmarnos en la verdad cada día de nuestras vidas. Dios quiere que nos afirmemos en la verdad porque la verdad te va a hacer libre, porque la verdad te va a llevar a que tú puedas vivir una vida real, no una vida mística, no una vida religiosa, no una vida cucufata, no una vida extraña, no, una vida real, bien puesto los pies sobre la tierra, sabiendo que la verdad de la palabra de Dios te hace vivir y ver la vida como Dios quiere que la vivas y que la veas. Pero dirán, pero ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es esa verdad? ¿Cuál es la verdad que debo seguir? Y la verdad que debo seguir, justamente Jesús lo dijo, ¿no? Unos capítulos atrás, cuando él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Él es el camino. ¿Amén? Él es el camino. Él es la verdad la cual nosotros tenemos que seguir. Y Él es la vida que obviamente nos va a dar. ¿No? ¿Y cómo nosotros podemos afirmar esa verdad? La Biblia dice en el verso que sigue, perdón, en el mismo capítulo 8 de Juan, el verso 36 dice, ¿no? Sí, en Juan capítulo 8, verso 36 dice, así que dice, ¿no? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amados hermanos, cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón y somos aceptos en el amado, en ese momento llega nuestra libertad a nuestra vida. Y tal vez usted dirá, pero bueno, yo aún sigo con los problemas, aún sigo con las enfermedades, aún sigo con un montón de situaciones difíciles en mi vida y que me tienen atado, esclavizado y tengo problemas en mi mente, en mis pensamientos, en mis acciones, y yo no creo que se libre. Pero la Biblia dice claramente que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y tu libertad no depende de tu religión, tu libertad depende de Jesús. Tu libertad depende de que has decidido empezar una nueva comunión con el Señor, que Dios, por su amor y misericordia, te ha perdonado de todos tus pecados y ahora te está haciendo una nueva persona para que tú puedas vivir plenamente con Él. Amén. ¿Y cómo afirmamos esa verdad? ¿Cómo afirmamos esa seguridad de que ahora somos libres? Miren lo que nos dice la palabra del Señor. En 2 Corintios capítulo 3, verso 17, el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, le dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué dice? Allí hay libertad.
La manera como nosotros nos afirmamos en la libertad, sabiendo y entendiendo que el Espíritu Santo está empezando a morar en nosotros. Y Él es la garantía, amados hermanos, de que tu libertad está segura y está contigo siempre. El Espíritu Santo es como la llave que va a romper o va a abrir toda cadena, toda atadura que pueda estar en tu vida. El Señor conoce cómo está nuestra vida. Él sabe cuáles son cómo está nuestro corazón, nuestros pensamientos. Él sabe que aún nos tiene atados y Él quiere liberarnos. Por eso que donde está el Espíritu del Señor, allí hay una verdadera libertad, porque el Espíritu de Dios que está morando en tu corazón te va a dar esa libertad que necesitas. Y Dios quiere que nosotros empecemos a vivir de esa forma, porque Dios sabe claramente que a medida que nosotros lo vayamos conociendo, vamos a ser verdaderamente libres. Y cuando empezamos a vivir en esta libertad que el Señor nos da, hermanos, vamos a empezar a disfrutar una vida totalmente distinta, porque no nos vamos a dejar llevar por las circunstancias, no vamos a estar siendo movidos por lo que nos esté pasando, lo que estemos viviendo, sino que a partir de ahora vamos a empezar a vivir una vida que le agrada al Señor. ¿Cuántos quieren vivir una vida agradable al Señor? Amén. Entonces, vamos a empezar a vivir una vida totalmente diferente. Y vamos a empezar a evitar que tanto los enemigos de la fe que hemos estado hablando semanas atrás, como aún tal vez algunas emociones que nosotros podamos tener en nuestra vida, nos hagan esclavos. ¿Cuántos somos esclavos del temor? ¿Cuántos somos esclavos del miedo? ¿Cuántos somos esclavos de los celos, la envidia? Y a veces nosotros no consideramos eso como pecado, pero si usted ha leído Gálatas capítulo 5, va a darse cuenta que los celos y la envidia son frutos de la carne. Y los frutos de la carne te llevan directamente al pecado, a ser esclavos del pecado, ¿no? ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido culpables por situaciones que han pasado en el pasado, que han sucedido en el pasado, para no redundar? Porque a veces no nos damos cuenta, pero estamos esclavizados por lo que pasó hace 20 años atrás. ¿Por qué no hice tal cosa? ¿Por qué no hablé con tal persona? ¿Por qué no compré tal cosa? Y empezamos a recordar el pasado y nos hacemos esclavos de esos pensamientos que lo único que hacen es atarnos, generar en nosotros esa incomodidad, ese remordimiento, ese fastidio y nos tiene atados. Y otro digamos, de esta forma de estar esclavo es cuando estás esclavizado por el rencor, por la falta de perdón, porque una vez alguien te ofendió o alguien te hizo un daño, o alguien te hizo cualquier mal y tú tuviste odio, molestia, rencor por esa persona. No perdonaste a esa persona en su momento y has estado cargando año tras año tras año con ese malestar. ¿Cuántas relaciones se han roto por causa del rencor, del odio, de la molestia? Y Dios quiere hacerte libre en esta mañana totalmente de todas esas emociones negativas que te van a esclavizar, a fin de que tú puedas entender que Dios te ama tanto, que Él no solamente quiere decirte que eres libre del pecado, sino libre, totalmente libre de toda emoción, de toda situación, de toda cosa que haya pasado en tu vida, a fin de que tú puedas vivir una vida conforme a Dios le agrada. Amén. ¿Cuántos queremos vivir una vida como le agrada al Señor? Entonces, ahora que el Señor, hemos conocido al Señor y somos libres en Él, vamos a empezar a vivir en esa libertad con que Cristo nos hizo libres, entendiendo que donde está el Espíritu del Señor, ahí nos movemos en libertad. Entonces, ¿cuál es la clave para vivir en un lugar, un ambiente de libertad? Dar lugar al Espíritu Santo en tu vida. Porque cuando tú das lugar al Espíritu Santo en tu vida, vas a empezar a vivir en esa libertad que el Señor te dio. Amén. Vamos a Gálatas 5:1. Pablo, escribiendo a los Gálatas, le dice una verdad tan clara que nosotros necesitamos, amados hermanos, vivirlo cada día de nuestras vidas, porque eso nos va a llevar a vivir una vida como Dios le agrada. Gálatas capítulo 5, verso 1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Amados hermanos, voy a dar puntos de cómo nos vamos a mantener en esta libertad que el Señor nos hizo. Gálatas capítulo 5, verso 1 dice, estad pues firmes, seguros, bien establecidos en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estemos otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Cuántas veces te has sentido esclavo por algo? Pues el Señor te hace libre en esta mañana.
El Señor te da la libertad que tanto anhelabas. Pero Él dice, permanece en esa libertad que Él te da y no sigas sujeto otra vez al yugo de esclavitud. En pocas palabras, si Dios te quitó las cadenas, si Dios te quitó los grilletes, si Dios te abrió la puerta de la celda donde estabas esclavizado, no vuelvas otra vez a la celda. No cierres otra vez la reja. No te amarres otra vez con las ataduras. Sé libre. Sé libre con la libertad con que Cristo te hizo libre. Vivamos, empecemos a vivir como el Señor quiere que vivamos cada día de nuestras vidas. Amén. Y si vamos al verso 13, miren lo que dice, mismo Gálatas, capítulo 5, verso 13, dice el Señor, porque nosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Ahora que somos libres en el Señor, no es que Dios me ha dado la libertad para ir y seguir pecando como lo hacía antes. Y eso es algo tonto, es algo necio, que un cristiano que sabe que Dios está morando en él, que Dios le ha dado la libertad, que el Espíritu Santo está obrando su perfecta voluntad en él y que cuando él está en su presencia, en su vida, él tiene que saber que hay completa libertad. ¿Cómo va a estar pensando en el pecado? ¿Cómo va a estar viviendo aún en él? Por eso dice, ahora dice, no, pues nosotros hermanos a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Y es triste cuando hay muchos hermanos que malentienden la palabra libertad. Y dicen, ahora que soy libre, puedo hacer lo que quiero porque yo ya no tengo ninguna condenación. Yo puedo vivir como me dé la gana. Dios no me condena, no me juzga. Mira a la mujer cuando estaba en adulterio, cómo Dios lo perdonó, así también el Señor me va a perdonar. Y empezamos a jalonear las escrituras para tratar de fundamentar tu pecado, para tratar de fundamentar tu vida de esclavitud que quieres vivir. Pero nosotros que aquellos que hemos creído en la palabra, aquellos que hemos decidido honrar al Señor, como dice Pablo, ¿cómo volveremos al pecado, al cual el Señor nos ha hecho libres? Tenemos que salir de ese lugar, ¿no? Por eso en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 16, Pedro nos dice, como libres, ¿no? Pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Ahora que somos libres, tenemos que vivir como siervos del Señor. Dios quiere que vivamos para Él, cada día, sirviéndole de todo corazón. Dios quiere que vivamos nosotros esta libertad que tenemos en Él para honrarle a Él. Que todo lo que hagamos sea para honrar al Señor. Por eso la palabra dice que todo lo que tú hagas, hazlo como para el Señor. Y que nuestra vida, amados hermanos, cada día honre al Señor en todo lo que hacemos. Y a medida que nosotros empezamos a vivir una vida como el Señor quiere que vivamos, vamos a disfrutar una vida real. Amén. En Romanos capítulo 6, verso 22, a ver si me acompañan en su Biblia, Romanos capítulo 6, verso 22. La palabra del Señor es clara y nos dice lo que realmente nosotros tenemos que aprender a hacer. Dice Romanos capítulo 6, verso 22, dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Cuando habla acerca de los frutos de la santificación y como fin la vida eterna, lo que Pablo le estaba diciendo a los romanos básicamente era, ahora que hemos sido libres del pecado, tenemos que entender que hemos sido separados para Dios. Ahora vivimos para Dios. Todo lo que hagamos va a ser santificado para Dios. Todas las cosas que anhelamos y deseamos tiene que tener un propósito, eternidad en ello. Todo lo que hago tiene eternidad en mi vida. Y si no lo tiene, entonces necesito, amado hermano, decirle, Señor, quiero vivir esta vida que tú quieres que yo viva. Ahora que he sido liberto del pecado y he sido siervo, ahora soy hecho siervo tuyo, ayúdame a vivir una vida santa, una vida que tenga como fin la vida eterna. Amén. Y cuando nosotros vemos la vida de Jesús,
y lo que Jesús vino a hacer en este mundo. Él claramente estableció lo que él anhelaba y deseaba. Y cuando él está en Lucas capítulo 4, se acordarán ustedes, cuando Jesús llegó al templo y le dieron a ellos el libro del profeta Isaías, y él empezó a leer y llegó al punto donde dijo claramente, ¿no? El Espíritu del Señor está sobre mí. Lucas capítulo 4, verso 18. Jesús coge el rollo y empieza, se sienta, y, perdón, se pone delante de ellos y empieza a leer el libro, el rollo, y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar qué cosa, libertad a los cautivos. El Señor ha venido a darte libertad si aún estás cautivo de algo. El Señor ha venido a pregonar libertad si aún estamos esclavos de algo. El Señor ha venido a liberarnos si estamos aún esclavizados por el pecado, por un mal hábito, cualquier cosa que tengamos en nuestra vida. Dice, Él ha venido a traer libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos. Nuestro Señor es tan bueno, hermanos, que nos ha venido a liberar de todo tipo de esclavitud. El Señor no solamente quiere decirte, eres libre de la deuda, eres libre de la enfermedad, eres libre de tal situación o de tal problema. No, Él quiere hacerte libre, completamente libre. Por eso dice, si el Señor nos libertare, Él nos hará completamente libres. Y Dios quiere que vivamos de esa manera. Por eso ahora, como hijos de Dios, el Señor quiere que tomemos una actitud correcta frente a la vida. No solamente sabiendo que somos libres, sino que como libres Dios nos ha puesto en un lugar tan alto, hermanos, para vivir, que nosotros necesitamos anhelar vivir siendo guiados por el Espíritu Santo. Por eso, en Juan 8:36, bueno, ya leímos esto, que así que el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. En Romanos 8, verso 1 y 2, el apóstol Pablo va a llegar al punto clave de la libertad, cómo tenemos que empezar a vivir. Y es importante que entendamos la razón de cómo Dios quiere que vivas en tu vida. Y en Romanos capítulo 8, verso 1 dice, ahora pues, o sea, después de haber explicado acerca de la libertad, de ser libres de la ley, del pecado y de todo lo que realmente nos detiene o nos aparta de Dios, Pablo dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Qué importante, hermanos, es entender que Pablo, ¿no? Nos dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en quién? En Cristo Jesús. Hermano, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero esas personas que están en Cristo Jesús no son cualquier persona. No es aquel que dice, ve, yo soy libre en el Señor, ahora no, nadie me va a decir nada, yo hago mi vida como me dé la gana. No, dice la palabra de Dios, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme ¿qué? A la carne, sino conforme al Espíritu. Y leímos hace un momento, dice, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Por lo tanto, amados hermanos, nosotros hemos sido hechos libres para que no vivamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dios anhela que nosotros vivamos a este nivel de vida, por encima de las circunstancias, por encima de las opresiones, por encima de toda cosa que trata de esclavizarnos, libres de toda condenación, pero al mismo tiempo comprometidos con Él para vivir una vida que le glorifique y que le honre a Él. Por eso nosotros tenemos que vivir una vida, amados hermanos, para la gloria y para la honra de Dios. Por eso nosotros tenemos que vivir cada día una vida que le agrade al Señor en todo. Amén. Y cuando nosotros empezamos a vivir una vida libre, amados hermanos, vamos a empezar a vivir una vida no solamente que le agrada al Señor, sino que vamos a poder ser de mayor bendición a los demás. Porque el Señor quiere que seamos bendición en esta tierra. Dios no quiere que nosotros vivamos por vivir la vida, sino quiere que la vivamos de una manera que seamos de bendición a los demás.
Él quiere que nosotros podamos vivir cada día una vida no solamente que le agrade a Él, sino una vida con la cual nosotros podamos representar a Dios aquí en la tierra y seamos luz en medio de las tinieblas. Seamos luz en medio de la oscuridad. Llevemos la luz donde la gente necesita la luz. Establezcamos la verdad de Dios por encima de toda mentira del enemigo, por toda mentira de este sistema del mundo que está llevando a la gente a la confusión, al caos. Llevar la verdad a este mundo donde la gente cree que pensar en Dios es algo antiguo, algo que no tiene sentido, cuando Dios es lo más importante para la vida del ser humano. A medida que nosotros empezamos a vivir una vida libres, vamos a empezar a vivir una vida que va a agradar no solamente al Señor, sino que vamos a ser, como dice, luz en medio de las tinieblas. Y vamos a ayudar a los demás a que puedan conocer al Señor con todo lo que el Señor está haciendo en nosotros. Por lo tanto, hermanos, no nos quedemos simplemente en cómo vivimos ahora. Dios no quiere que estemos donde estamos. Dios quiere que avancemos cada día en la verdad de su palabra, porque la verdad de su palabra nos va a hacer verdaderamente libres. Y a medida que vamos avanzando en esta libertad como justos en el Señor, vamos a empezar a aplicar la fe que tenemos, porque necesitamos fe para vivir en esa libertad que tenemos en el Señor. Hermanos, mucha gente piensa que su libertad es algo sencillo. No, tu libertad depende de la fe que tienes, la fe en lo que Jesús hizo por ti. Porque como leímos hace un momento el versículo anterior que dice que ahora que estamos en Cristo Jesús no hay ninguna condenación para nosotros, pero es importante que tú tienes que entender que estás en Cristo Jesús y que no andas conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En pocas palabras, que tú eres guiado por el Espíritu de Dios. Y todos aquellos que somos guiados por el Espíritu de Dios, estamos andando en completa libertad. El Señor nos hizo libres, amados hermanos, y nos hizo libres una vez y para siempre. Cuando Él entregó su vida por nosotros en la cruz, Él no lo hizo simplemente por espectáculo. Él no fue llevado como dice, ¿no? A la fuerza, no, Él voluntariamente se entregó. Voluntariamente sufrió por nosotros todo castigo, todo azote, todo maltrato, para que por esas heridas nosotros podamos ser sanos. El castigo de nuestra paz fue sobre Él para que nosotros no estemos angustiados, sino estemos en paz. La condenación que nosotros merecíamos, Él la recibió para que nosotros podamos vivir sin condenación. Porque eso nosotros ponemos nuestra fe en la obra perfecta que hizo Jesús por nosotros en la cruz. Porque Él entregó su vida y en su vida dijo, todo está consumado. O mejor dicho, todo está hecho. Para que nosotros podamos tomar ese sacrificio, esa libertad que Él hizo con su muerte, para que podamos vivir una vida buena, una vida agradable y una vida perfecta que glorifique y que honre a Dios en todas las cosas que hagamos. Vivamos para el Señor, hermanos. Vivamos para el Señor en esa libertad que Él nos ha dado. Vivamos en el Señor en esa fe que tenemos a fin de que cada día podamos nosotros aplicar nuestra vida, ¿no? Que la palabra de Dios no solamente quede en nuestra mente o en nuestro corazón, sino que la palabra de Dios sea algo expresivo, que nuestro accionar sea la libertad que tenemos en el Señor a través de esa verdad que hemos conocido. La verdad que Cristo Jesús nos hizo libres para vivir eternamente y para siempre juntamente con Él. Amén. Vivamos una vida libre y seamos lo siempre, no simplemente en un día, sino cada día de nuestra vida vivamos en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por este tiempo. Gracias por tu gran amor, por tu cuidado, Señor. Gracias, papito, porque es importante para nosotros entender, Señor, la libertad que tú nos has dado. A veces pensamos, Señor, en algo tan sencillo, en algo tan libre, pero no nos damos cuenta que tú ya nos hiciste libres de toda opresión, de todo mal. Tú nos has hecho libres de toda cosa que para nosotros humanamente parece imposible, pero para ti no hay nada imposible, Señor. Gracias, Padre, porque la libertad con la que tú nos has dado, tu palabra que es eterna, que es verdadera, que es fiable, que es poderosa, es esa palabra la que ha llegado a nuestro ser, Señor, la cual nos ha hecho libres de toda opresión, libres de todo pecado, libres de toda debilidad que podamos tener, libres de toda confusión,
libres de todo rencor, de odio, de cosas que tal vez hemos arrastrado por años, Señor. Hoy cortamos toda cadena, hoy despedazamos todo yugo, hoy abrimos toda puerta que nos limita, Señor, a vivir en la libertad con que tú nos has hecho libres. Ahora que estamos libres, Señor, vivimos esta libertad sabiendo que el Espíritu de Dios, quien nos hace libres, Él está con nosotros, Señor, para vivir una vida que te honre, que te glorifique a ti en todo lo que hacemos. Y que cada día podamos vivir para ti, Señor, no solamente alabándote y adorándote, sino siendo embajadores tuyos en esta tierra, Señor, anunciando tu verdad, llevando la luz donde no hay luz, llevando luz donde las tinieblas quiere crecer, la luz tuya va a ir, Señor, para que irradie vida y vida en abundancia a esas personas o lugares donde tenemos que ir. Gracias te damos, Padre, por tu gran amor y tu cuidado. Gracias por la vida que tú nos has dado cada día, Señor. Y te pedimos que tú nos ayudes y nos guíes para que vivamos una vida como a ti te agrada en todo. Gracias te damos, mi Señor, a ti sea toda la gloria y la honra, Padre bueno, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén.